Entonces, gente bonita, sean muy bienvenidos a la clase práctica número 2 de Informática Ambiental. A lo largo de esta clase y durante la clase pasada, hemos empezado a ver los elementos que corresponden a Excel, sus características, sus principales funciones, entre otros elementos. Durante la clase pasada nos introducimos en el mundo de las funciones. Alcanzamos a ver cierto número de funciones y les contamos que había muchos más. En ese sentido, las funciones que vamos a ver a lo largo de este video son la función concatenar, la función izquierda y la función dentro de otra función. Los contenidos del práctico 2 abarcan tres áreas principalmente: las funciones faltantes que vamos a ver a continuación, documentos en formato CSV, gráficos y sus diversos tipos. La primera función que vamos a ver es la función concatenar. Lo que hace la función concatenar es muy sencillo. Lo que hace es tomar una celda, una segunda celda y unir el contenido de lo que hay dentro. Entonces, para eso nos vamos a ir al práctico que les compartimos durante la clase pasada. En la pestañita de concatenar izquierda tenemos la siguiente tabla con género, especie, nombre científico y abreviatura de iniciales, en la cual vamos a utilizar una función un poquito más adelante. Ahora lo que estamos viendo es la función concatenar y lo que hace es muy sencillo. Primero, colocamos el signo igual para llamar cualquier función, colocamos la palabra concatenar, abrimos paréntesis y lo que nos presenta la sintaxis es lo siguiente. Coloque un texto 1, un texto 2, un texto 3 y así hasta donde ustedes necesiten. Entonces, mi primer texto va a estar en la primera celda. Mi segundo texto va a estar en la segunda celda porque lo que quiero es que me una la palabra género y la palabra especie. Y lo que hace concatenar, entonces, cerramos paréntesis, es unirme ambas frases. Utilizamos el botón de arrastre y se nos replica la función y por lo que podemos ver la palabra género y la palabra especie se nos unieron en el campo de nombre científico. Por otra parte, este es el resultado que quería darles al final, como vimos anteriormente. La siguiente función que vamos a ver es concatenar izquierda, que lo que hace es apoyarse de la función concatenar, pero ahora nos permite seleccionar cierto número de letras que hay dentro de la celda. Entonces, para ilustrarlo mucho mejor, vamos a ir al práctico una vez más. Vamos a ver que está esta columna de abreviatura de iniciales. Entonces, lo que yo quiero hacer es tomar solamente, quiero que me una a estas dos celdas, pero que tome solamente las iniciales de ambas celdas. Entonces, para eso, recordar que la función concatenar es la función que nos permite juntar el texto que hay en dos celdas que son distintas. Entonces usamos la función concatenar primero, abrimos paréntesis y usamos la función izquierda. Y la función izquierda nos dice lo siguiente en su sintaxis. Selecciona un texto o una celda, que vamos a seleccionar la celda A2, que tiene el género, la primera palabra, y el número de caracteres es el número de letras que quiero que tome dentro de esta celda. Ojo que va desde la izquierda, es decir, desde acá hacia acá. Entonces, lo que yo quiero es tomar la primera letra que está contenida en la frase que está en esta celda. Así que lo único que necesito colocar es 1, porque lo que me va a hacer es tomar la letra P, que es la primera letra que está en esta celda. Cerramos paréntesis. Si yo quisiera separar, por ejemplo, por algún punto, por alguna coma, en el caso de concatenar izquierda, lo único que tengo que hacer es abrir comillas, colocar un punto, cerrar comillas y una coma. Y mi texto número 3 va a ser la inicial de la siguiente celda que yo quiero seleccionar. Entonces aplico izquierda. Una vez más, abro paréntesis, tomo la celda siguiente, el número de caracteres que yo quiero tomar de esta celda son solo una, así que coloco 1 y cierro paréntesis. Así lo que hace es tomarme solamente las letras que yo le indico, que están en la posición, y utilizo el botón de arrastre para poder copiarlas todas hacia abajo. Entonces, en ese sentido, así se utiliza la función concatenar izquierda.
Por otra parte, a lo largo de estos prácticos hemos visto cierta serie de funciones que en ese sentido se van a ir dando cuenta que se pueden ir combinando. Así que en esta parte vamos a ver cuándo utilizar una función dentro de otra función. Por una parte, anteriormente conocimos la función i, que nos permite colocar más parámetros, pero en este caso la función dentro de otra función lo que hace es agregar muchas más variables. Entonces, por una parte, vamos a ir al práctico. En este caso, el práctico va a estar dentro del práctico número 2, que va a ser nuevo, y van a encontrar esta ventanita, que dice función en otra. Lo que aparece en estos recuadros es lo siguiente: hay una edad de ciertos árboles y una fase de desarrollo. La fase de desarrollo se relaciona principalmente con la edad. Cuando una especie, esta en particular es Nothofagus pumilio, ojo, probablemente la edad sea distinta dependiendo de la especie. En el caso de Nothofagus pumilio, su fase de regeneración está dentro del rango desde que la plántula aparece hasta los 60 años. Su fase de crecimiento va desde los 60 años hasta o igual a 120 años, y su fase de envejecimiento ya está dentro de los rangos de mayores a 120 años. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero es que, de acuerdo a la edad, quiero realizar una función que me pueda clasificar si está dentro de la fase de regeneración, de crecimiento, de envejecimiento, dependiendo de la edad. Entonces, para eso, hacemos lo siguiente. Utilizamos la función si, que la función si nos entrega una prueba lógica, el valor verdadero, y si no, el valor falso. Mi prueba lógica inicial va a ser la siguiente: que la edad, de acuerdo a la tablita, tiene que ser menor o igual a 60 años. Entonces, ahora vamos al valor si verdadero. Si esto es verdadero, abro comillas, significa que esta especie está en fase de regeneración. Colocamos la frase, bueno, naturalmente cierran comillas de ser necesario, y ahora vamos al valor falso. En el valor falso, en la sintaxis, aquí es donde ustedes agregan la función que va a estar dentro de la otra función. Entonces, agrego otra función, si, abro paréntesis, mi prueba lógica me pide lo siguiente, que me está tapando un poquito, pero debería decir lo siguiente. Si la especie es mayor a 60 años, pero menor o igual a 120, significa que va a estar en fase de crecimiento. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Volvemos a abrir la función si, porque tuve que borrarla para que pudieran ver. Mi prueba lógica va a ser la siguiente. Hay dos pruebas lógicas, así que necesito usar una función i. Abro paréntesis, y mi prueba lógica es que la edad tiene que ser mayor a 60, coma, pero al mismo tiempo tiene que ser menor o igual a 120 años. Entonces, cierro mi prueba lógica. Mi valor verdadero va a ser que va a estar en fase de crecimiento, si esto es verdadero. Y si es falso, lo que va a pasar es que por descarte, el resto digamos, de individuos de la especie va a estar en fase de envejecimiento. cerramos paréntesis una vez más y le damos Enter. Entonces, así, aplicando una función dentro de una función, esta nos puede clasificar si Nothofagus pumilio, si este individuo está en fase de regeneración, fase de crecimiento, fase de envejecimiento o en regeneración. Entonces, lo último que vamos a ver ahora son atajos comunes. Los atajos comunes son muy sencillos y esperamos que a lo largo como de las clases puedan ir repitiéndolas para que puedan ir como interiorizando cada vez más cómo usarlo. Por una parte, esto va a quedar cada vez más claro a medida que lo vayamos haciendo juntos en el práctico. Por una parte tenemos control más flecha direccional. Esto nos permite mover la posición de la celda hacia el límite del Excel o el límite de una tabla con datos. Entonces, en ese sentido, esto es muy sencillo.
en la pestaña que tienen aquí de Control Shift Flechas, en su teclado mantienen el botón Control y con las flechas presionan la flecha hacia abajo. Entonces se van a encontrar con lo siguiente. Se van a encontrar con un pare. Si siguen bajando, les va a llevar hasta el límite de las celdas que contiene Excel, que son un montón por lo que pueden ver ahí. Unas 104.000, no, 1.048.576 filas. Por otra parte, otros atajos comunes es que si continuamos utilizando Shift Dirección, si utilizamos Shift Direccional nos permite seleccionar celdas. Es decir, vamos al práctico. Si yo, por ejemplo, quisiera estas celdas, no sé, desde pare, las primeras siguientes 3, lo que tendría que hacer sin tanto conocimiento es tomar estas 3 con el mouse, o la otra opción es presionar pare y presionar la tecla Shift. Así yo puedo bajar con la flechita y tomar la cantidad que yo desee. Por otra parte, en el caso de atajos comunes, lo último es que Control, Shift, más la flecha direccional me permite seleccionar una cantidad mucho más grande. Por ejemplo, Control, Shift, hacia abajo, me selecciona toda esa cantidad. La idea es que, en particular, con esta parte del práctico, como que puedan descubrir otras cosas que hay por aquí. Por ejemplo, mantengo Control y aquí hay un alto. ¿Dónde vas tan rápido? Entonces desde alto, mantengo una vez más Control y subo. Y así puedo ir a los límites, puedo ir explorando, entre otras cosas. Lo último es que en el práctico nosotros les colocamos un resumen de las funciones que hemos visto, su sintaxis y lo que realiza la función. Entonces esperamos que este práctico sea... Ya. Ahora vamos a ver qué son las referencias relativas, absolutas y mixtas. Pero primero que todo voy a hacer una presentación breve del set de datos que vamos a utilizar. En esta tabla está la cantidad de residuos sólidos para los distintos meses del año en los años 2018, 2019 y 2020. Ahora, a modo de recordatorio, cuando nosotros realizamos una operación en Excel, es decir, cuando escribimos una fórmula, en esa fórmula utilizamos la posición de la celda de los elementos que vamos a utilizar. Entonces veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero sumar estos 3 elementos que están acá, ¿qué es lo que haríamos normalmente? Sería escribir el símbolo igual para indicar que utilizaremos una función, luego indicamos la función que vamos a utilizar, en este caso una suma, y finalmente indicamos los elementos que vamos a estar operando. Si se fijan, aparece la posición de la celda. Esta forma en Excel por defecto se conoce como referencia relativa. Digo, esta forma de referenciar a los elementos que vamos a operar. Ahora, ¿por qué se denomina referencia relativa? ¿Y por qué son útiles de utilizar? Bueno, si nosotros quisiéramos aplicar esta operación sobre un conjunto de datos más grandes, en este caso sobre nuestro set de datos, sobre nuestra tabla, lo que haríamos utilizando referencias relativas sería escribir nuestra fórmula una única vez, seleccionar nuestros elementos y tal como vimos en la clase pasada, haciendo clic sobre la esquina inferior derecha de nuestra celda, arrastramos hacia abajo verticalmente, cubriendo todas las celdas sobre las que queremos rellenar con nuestros datos, sobre las celdas que queremos aplicar nuestra operación. Y voilà, aparecen nuestros resultados. Es por esta razón que utilizamos referencias relativas, ya que, como se podrán haber dado cuenta, simplemente utilizamos o escribimos una vez la fórmula y luego extendimos. Es decir, copiamos y pegamos esa fórmula sobre los datos, sobre las celdas restantes. Ahora, ¿por qué se llama referencia relativa? Porque, si se fijan, cuando yo extiendo esta fórmula sobre mis datos restantes, eh, como pueden darse cuenta, me estoy moviendo entre filas. Me estoy pasando de la fila 12 hasta la fila 23, pero la columna se ha mantenido intacta, no me he movido entre columnas. Por lo tanto, si me voy a revisar mi fórmula, por ejemplo, en la celda, en la fila 13, veo que la fórmula es idéntica a la que escribí inicialmente,
con la diferencia de que el valor de las filas se ha actualizado en función de la celda en donde yo extendí mi fórmula. Por ejemplo, en este caso estoy en la fila 13, y si reviso mi fórmula, el valor de las filas se ha actualizado automáticamente, lo ha hecho Excel, a la fila 13. Si me voy a, por ejemplo, la fila 20, veo que el valor de la fila corresponde al valor 20. Entonces, a modo de resumen, utilizar referencia relativa nos permite ahorrar tiempo, ya que simplemente escribimos una única vez nuestra fórmula y luego extendimos hacia el resto de datos. Al hacer esto, al extender nuestra fórmula, Excel ajusta automáticamente nuestra fórmula en función de la celda en donde yo estoy extendiendo esta fórmula. Ahora, este set de datos corresponde al mismo set de datos que utilizamos anteriormente, con la única diferencia de que nuestros datos ahora están dispuestos de forma horizontal. Entonces, voy a realizar exactamente el mismo procedimiento. Voy a sumar estos tres elementos de acá. Me faltó la función. Voy a señalar los elementos que quiero sumar y de la misma forma, haciendo clic sostenido sobre la esquina inferior derecha, yo arrastro mi celda, cubriendo todas las celdas sobre las que yo quiero realizar esta operación. ¿Ya? Voilà, aparecen mis valores, hice exactamente lo mismo, con la única diferencia de que, si se fijan, yo extendí mi fórmula hacia la derecha, es decir, horizontalmente. Por lo tanto, me estoy moviendo entre columnas, no entre filas. Así que, si reviso mi fórmula, por ejemplo, la fórmula que escribí inicialmente, veo que estoy en las filas 3 y 5 y en la columna C. Si yo reviso otra celda, veo que siguen siendo las filas 3 y 5, pero ahora cambiamos a la columna B. Lo mismo acá, ahora es la columna E, las filas siguen siendo las mismas, y así con cualquier valor dentro de nuestras celdas. Ahora, esas fueron las referencias relativas. Las referencias relativas se ajustan automáticamente en la medida que nosotros extendemos nuestra fórmula, pero ¿qué pasa si yo quiero extender una fórmula y dejar uno de los valores intactos, fijos, que no se actualiza automáticamente en la medida que yo voy extendiendo mi fórmula? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a rellenar este set de datos. Para eso voy a traer los datos que calculé anteriormente y los voy a pegar como números. Ahora, yo quiero multiplicar toda esta columna de acá, la columna acumulado, por el número 2 que tengo por acá. Entonces, ¿qué es lo que haría? Al igual que en el ejemplo anterior, parto con mi símbolo igual para indicar que es una función, luego indico los elementos que voy a estar operando. Para la multiplicación no hay una función como tal, así que voy a utilizar el símbolo de multiplicar. Entonces, mi primer elemento es este que está por acá, el 3,9, la celda B5, multiplico por 2. Ahora, yo les dije que quiero multiplicar todos estos elementos por un único elemento, que va a ser este 2. Eso quiere decir que yo, de alguna forma, tengo que fijar el 2 para que cuando yo extienda mi fórmula, ese 2, es decir, este 2, la celda del 2, que es la celda B2, no se actualiza automáticamente. Porque, ¿qué pasa si yo lo actualizo automáticamente? Voy a obtener un error. Si me fijo, por ejemplo, acá, en donde está el error, veo que ya no es la celda B2, sino que es la celda B3. De hecho, si sigo bajando, ahora es la celda B4, ya no es la celda B2. Yo quiero que en todos mis datos sea la celda B2. Entonces, ¿cómo fijo ese valor? Utilizando la tecla F4. Entonces, me voy a mi fórmula inicial. Recuerden que utilizando ya sea referencias relativas o referencias mixtas, simplemente me basta con escribir una vez la fórmula y luego extiendo. Así que me voy a mi referencia. De hecho, voy a borrar todos los datos y voy a dejar solo mi fórmula inicial. Y apretando la tecla F4 sobre la celda que quiero fijar, van a aparecer estos símbolos, el símbolo de peso o de dólar, como lo conozcan ustedes, y le doy al Enter. Ahora sí, al extender mi fórmula y revisarla, veo que la celda B2 aparece fija en todas mis celdas, tal como yo quería. Y a esta forma de referenciar las celdas se conoce en Excel como referencia absoluta y se hace por medio de la tecla F4. Para reconocer que es una referencia absoluta, vemos que el símbolo de peso o de dólar aparece tanto antes de la columna como de la fila. Finalmente,
vamos a pasar a las referencias mixtas. Una referencia mixta eh, es una referencia a una celda en donde ya sea la fila está fijada y la columna está libre, o la fila está libre y la columna está fijada. Entonces, voy a volver a traer mis datos que utilicé. Y, bueno, voy a explicar en qué consiste esta tabla. La columna acumulado, como ya saben, corresponde a la sumatoria de los 3 años para los distintos meses, mientras que las columnas industrial, municipal domiciliario, aguas servidas y otros corresponden a los orígenes o las fuentes que conforman este total de residuos sólidos. Esto quiere decir que el 53% de los residuos sólidos totales corresponde al origen industrial, el 42% al municipal domiciliario y así sucesivamente. ¿Y cómo rellenamos esta tabla? Primero, vamos a pensar que la vamos a rellenar a mano. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, en esta celda tendría que multiplicar este 3,9 por este 53%. O por ejemplo acá, en la celda, voy a hacer el zoom. En esta celda, en la celda E8, tendríamos que multiplicar este número de acá con este número de acá. El 3,7 con el 2%. Finalmente, lo mismo. Esta celda de acá, que es la celda F15, ¿cómo la completaríamos? Multiplicando este número de acá con este número de acá. Son estos números los que yo voy a estar utilizando únicamente. Ahora, vamos a utilizar la misma lógica que en los ejemplos anteriores. Es decir, simplemente vamos a escribir la fórmula una única vez y habiendo escrito la fórmula, vamos a extender la fórmula hacia el resto de los datos. Entonces, partimos con el igual y señalamos las celdas que vamos a estar operando. Esta de acá y esta de acá. Boom. Aquí está nuestra celda. Ahora, vamos a revisar elemento por elemento y considerando las distintas direcciones de extensión de nuestra fórmula. Pero primero que nada, hagamos un breve recordatorio. Si yo extiendo esto hacia abajo, me voy a estar moviendo entre las filas. ¿Ya? Si yo extiendo esto hacia la derecha, horizontalmente, me voy a estar desplazando entre las columnas. Entonces, veo mi fórmula y analizo el primer elemento, que sería este elemento que está acá, el 3,9. Imaginemos que yo extiendo verticalmente hacia abajo. ¿Qué es lo que pasaría? Que cuando yo extienda hacia abajo, va a tomar el valor de 3,5. Luego, si sigo extendiendo, va a tomar el valor de 4,3, el valor de 3,8 y así sucesivamente. Es decir, mi fórmula se va a ir ajustando automáticamente en función de las filas. Porque al estar moviéndome hacia abajo mi fórmula, voy a estar moviéndome entre filas. Ahora, eso está bien, porque yo quiero efectivamente que al momento de extender mi fórmula hacia abajo, me vaya considerando los distintos valores que en este caso están dispuestos de forma vertical. Entonces, mientras tanto no hago nada. Ahora, ya analicé el caso en el que extiendo mi fórmula hacia abajo, en este elemento, lo voy a dejar señalado. Ahora, en el caso de que yo quiera extender mi fórmula horizontalmente, en este caso hacia la derecha, tal como vimos anteriormente, me estaría desplazando entre columnas. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Yo quiero permitir que mi celda se desplace libremente en columnas? ¿En las columnas? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando yo me mueva, cuando yo desplace mi fórmula hacia la derecha, en este caso, me va a considerar, en este caso, la columna B. Cuando me mueva hacia la derecha, un espacio hacia la derecha, me va a considerar la columna D. Si vuelvo a moverme, me va a considerar la columna E y así hasta la columna F. Pero yo quiero que siempre me considere esta columna, porque esta es la columna, perdón, esta es la columna que yo quiero considerar para todos mis datos. Entonces, ¿qué voy a fijar? ¿Qué voy a restringir? ¿Sobre qué voy a restringir el movimiento? Sobre las columnas, para que al momento de desplazarme entre columnas, estas no se mueven. Entonces, apretando la tecla F4, voy a buscar hasta que el símbolo de peso, este que está acá, aparezca antes de la columna. De esa forma yo estoy señalando que quiero fijar mis columnas, y solo mis columnas, así como se muestra acá.
Listo. Este elemento de mi operación ya está listo, no le tengo que hacer absolutamente nada. Ahora, voy a, ya. Ahora voy a pasar al segundo elemento, al C2. Entonces, sobre este elemento que voy a dejar señalado, me vuelvo a hacer las mismas preguntas que me hice anteriormente. Cuando yo, en el caso que haga mi extensión vertical, es decir, cuando arrastre mi fórmula hacia abajo, recuerden que como es una tabla de datos, se puede decir que es cuadrada, voy a tener que arrastrar sí o sí mis datos tanto para abajo como para la derecha, entonces me tengo que poner en ambos casos. Pero voy a partir por cualquiera, extendiendo mi fórmula hacia abajo. Cuando yo extienda mi fórmula hacia abajo, este valor de acá, que está en la celda C2, va a tomar el valor de C3, luego va a tomar el valor de C4, y luego va a tomar el valor de C5, y así sucesivamente. Pero yo no quiero que este valor se vaya actualizando en términos de las filas. Yo quiero que siempre sea la misma fila. Entonces, utilizando la tecla F4, la presiono hasta que se fije el valor de la fila. Ahora, listo. Me paso a la siguiente pregunta. Cuando, en el caso que yo extienda mi fórmula hacia la derecha, me hago la pregunta. Yo quiero que esta celda tenga la libertad de desplazamiento entre columnas, porque recuerden que cuando yo desplazo hacia la derecha u horizontalmente, me estoy moviendo entre columnas, por lo tanto, mis nuevas fórmulas que se van a actualizar en términos de la columna, únicamente en términos de la columna. Y la respuesta a esa pregunta es sí, porque yo cuando me mueva, por ejemplo, a esta celda que está por acá, voy a querer utilizar este valor que está por acá. Lo mismo, cuando yo me mueva a esta celda que está por acá, no voy a querer utilizar este valor, voy a querer utilizar este valor. Por lo tanto, yo tengo que darle la libertad a mi celda de desplazarse entre columnas. Entonces, mi columna la dejo así tal cual, así referenciando la columna de forma relativa. Entonces le doy al Enter y ahora sí estoy en condiciones de extender mi fórmula tanto verticalmente como horizontalmente. Entonces da lo mismo si parto para abajo y luego hacia la derecha. Opa. Acá me equivoqué. Acá debería estar seleccionando esta tecla. Opa. Bueno, es la 4. Ya, ahora sí. Señal, perdón, desplazo mi celda hacia abajo y luego hacia la derecha. Y para revisar y para estar seguro que lo hice bien, pongo el clic sobre cualquier tecla, sobre cualquier celda y reviso que estén correctamente referenciados mis valores. Y veo que están bien, vuelvo a revisar en otra celda y veo que están bien. Eso ya me da la confianza de que realicé correctamente el ejercicio. Ahora, voy a hacerlo nuevamente, pero voy a partir ahora de forma primero para la derecha y después extiendo hacia abajo. Y vuelvo a revisar para que vean que es lo mismo. Hago clic sobre cualquier celda y reviso. Sí, sí, está bien referenciado. Me voy a otra para estar seguro. Y sí, está bien referenciado. Estas son las celdas, las referencias mixtas, en donde uno de los elementos, ya sea la fila o la columna, está libre y el otro está fijado, o viceversa. Ahora vamos a ver los tipos de datos que podemos encontrar en Excel. Son 11 tipos de datos y voy a partir por este de acá, el último, el tipo de texto. Este tipo de dato ya lo vimos en el control número 1, por ejemplo, en la columna nombre específico, nombre científico, digo, o nombre común. Por ejemplo, el nombre litre o espino correspondía a el tipo de dato texto. Y una de las particularidades que tiene este tipo de datos es que podemos realizar operaciones como concatenar izquierda, dentro de las que ya hemos visto. También en el control número 1 vimos el formato eh, número, que está por acá, el segundo, en nuestra columna cantidad de individuos, que representaba la cantidad de individuos de cada una de nuestras especies vegetales. Eh, y claro, la particularidad de este tipo de datos es que podemos realizar infinitas operaciones como suma, resta, multiplicación, calcular la desviación estándar, el promedio, etc. También dentro de los tipos de datos más usuales, más comunes que nos podemos encontrar, están los del tipo moneda y contabilidad. Son muy parecidos entre ellos con la diferencia que en ambos aparece
Bueno, la similitud es que en ambos aparece el símbolo de dólar o de peso, pero en moneda el símbolo aparece pegado a nuestro valor, mientras que en contabilidad aparece separado. Es una cosa de sintaxis únicamente. Eh, y también podemos realizar operaciones con estos tipos de datos en las que se mantiene nuestro símbolo de peso o de dólar. También tenemos fechas. Eh, la diferencia entre fecha corta y la fecha larga es la sintaxis o la forma de escribir nuestras fechas. Por un lado, en la fecha corta, la forma de escribir nuestra fecha es utilizando únicamente números, y para separar los días con los meses y los años utilizamos slashes. Y la fecha larga es una combinación de cadenas de caracteres con números. Una de las particularidades que tienen este tipo de datos es que ustedes pueden realizar operaciones. Por ejemplo, si quieren calcular la diferencia entre dos fechas, simplemente las restan y van a obtener la diferencia, o si quieren sumar dos fechas, también lo pueden hacer. Muy parecido a este es el tipo de dato hora, eh, que se expresa de esta manera, eh, separado mediante dos puntos, y se representa a partir de la hora, los minutos y los segundos. También pueden realizar eh, operaciones, como por ejemplo si quieren calcular la diferencia entre dos horas, simplemente la restan y van a obtener la diferencia en términos de horas, minutos y segundos. O por ejemplo si quieren sumar dos fechas para, por ejemplo, saber qué hora será dentro de 30 minutos y 25 segundos, o cualquier otra fecha, cualquier otra hora, digo, lo pueden hacer perfectamente. Y finalmente, el tipo de dato porcentaje, que es el que vimos recientemente en nuestras referencias mixtas, cuando multiplicamos la columna acumulado con los orígenes o fuentes de los residuos sólidos. Eh, Como pueden ver en el ejemplo, cuando aplicamos este tipo de datos sobre uno de nuestras celdas, aparece el símbolo porcentual y podemos realizar operaciones, tal como en el ejemplo que vimos anteriormente, en donde simplemente multiplicamos un tipo de dato con un número, ya sea número general, y lo multiplicamos por porcentaje, obtuvimos el porcentaje de ese número. Bueno, y finalmente nos queda fracción y científica, que son tipos de datos que no son muy probables que se los tomen, pero básicamente son formas distintas de representar números. En el caso de la fracción, es un número representado como fracción, tal como se muestra en el ejemplo, y científica, un número representado en notación exponencial, tal como se muestra en el ejemplo. En ambos pueden realizar operaciones y el formato o el tipo de datos se va a mantener tal cual como se muestra en el ejemplo. Hola, ya viendo los contenidos del Práctico 2, el cual no pudieron tener presencial y del cual estamos haciendo el video, íbamos a empezar viendo los documentos en formato CSV o archivos en formato CSV, que viene de la frase en inglés, comma separate values, lo que se traduce como valores separados por coma o archivos delimitados por coma, ¿ya? Ahí abajo, en estas dos se puede ver cómo cómo son, cómo se ven, el formato. Acá, por ejemplo, dice año, mes, día, valor, 1960, 610, y como bien decía, están separados por una coma, ¿ya? En estos tipos de archivos solo se tiene una hoja y no se pueden guardar funciones. O sea, no se pueden sumar como suma, multiplicar o las que ya hemos estado viendo. Y que es un archivo súper fácil de importar en otros software, ya sea RStudio, QGIS, el mismo Excel. Es un archivo que se puede abrir en todas estas plataformas y que su sencillez nos da la ventaja, ¿ya? Por ejemplo, acá, si yo tuviera alguna coma en la celda, el contenido de la celda se incluye entre comillas, ¿ya? Comillas dobles, como bien vemos acá, ¿ya? Pero como acá no es el caso, no hay ni una que vaya a estar con comillas. Y los datos no necesariamente pueden ser separados por coma, sino que pueden ser guiones, punto y coma, pueden ser el tab, y con el tab me refiero como al espacio. Y acá podemos ver un ejemplo donde están separados por un guión, ¿ya? Entonces, acá vemos cómo se ve en el bloc de notas, ¿ya? Y cómo se ve en el Excel. Y les vamos a enseñar cómo se puede abrir un archivo. O sea, acá yo tengo
mi CSV, lo voy a abrir. Se abre y como ven, en una pura columna están todos los datos. Y en las distintas filas están los datos. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar todos los datos, Control, Shift, hacia abajo, como vimos en los atajos hace un poquito en el video. Y pueden ver rápidamente que tengo seleccionado todos los datos. Luego voy a ir a la pestaña de datos. Acá vamos a ir a texto en columnas y me da el asistente para convertir texto en columnas. Paso 1 de 3. Entonces primero me preguntan si el tipo de archivo está delimitado o de ancho fijo. ¿Ya? ¿Qué dice delimitado? Caracteres como comas o tabulaciones separan los campos. Y esta es claramente la que tenemos que elegir porque las comas son lo que están separando los distintos campos de información. Entonces, le doy siguiente. Y acá en el paso 2 de 3 me preguntan ¿qué es el carácter que está separando a mis datos? Esta tabulación es punto y coma, espacio, otro. Como vemos bien acá, es una coma. Mire, fíjense lo que pasa acá. Cuando yo le pongo que es coma, me dice, me empieza a separar los valores y los datos en las distintas columnas. ¿Ya? Entonces yo cuando ya le asigné cuál es el separador, pongo simplemente siguiente. Y acá en este último paso, ya es un poquito más avanzado, y es para darle formato a a los valores que van a tener la columna. ¿Ya? Puede ser, como bien dice acá, texto, fecha, pero por ahora solo lo vamos a dejar en general y aplicamos finalizar. Y adivinen lo que va a pasar. Sí, se separan los datos. ¿Ya? Y después yo puedo guardar el archivo. Y para que no queden dudas, vamos a ir con otro ejemplo. Este, que también es un archivo, mire, si se fijan acá, dice tipo de archivo, archivo de valores separados por coma. ¿Ya? ¿Ven? Acá, si bien se llama así, está separado por un guión. Y voy de nuevo para que no se lo olvide. Selecciono todos los datos, Control, Shift, flecha hacia abajo. Voy a datos, texto en columna. Sé que están delimitados porque es algo lo que me está cambiando y ese algo, ese carácter es un guión. Acá dice tabulación punto coma, espacio. No es ni uno de eso, es otro, el cual nosotros mismos vamos a poner que es el guión. Y fíjense, al tiro abajito ahí se separa, siguiente, finalizar y ocurre la magia. ¿Ya? De todas maneras, en PowerPoint, acá presentación, les dejo las instrucciones, que es seleccionar la columna, como le hicimos, ir a datos, texto en columna. Paso 1, elegir si es delimitado de ancho fijo, qué separador se utiliza. El primer ejemplo fue una coma. Y finalmente darle el formato a las columnas. Y acá vienen los gráficos. Entonces nos volvemos a encontrar, gente bonita. En esta parte vamos a empezar a ver los gráficos más comunes. Ojo que los gráficos que vamos a ver son alrededor de unos 8. Hay muchos más que nos brinda Excel, pero los que vamos a ver son los gráficos más esenciales que tienen que conocer y alguno que otro que también les pueda ayudar a graficar de mejor forma cierta información. Entonces, el primer gráfico que vamos a ver es el gráfico de columnas. ¿Y para qué sirve? Nos permite representar fácilmente la cantidad de veces que ocurre un valor. Dicha cantidad es representada por una barra vertical. Entonces, en ese sentido, los gráficos nos permiten representar cierto nivel como de información. En el práctico que se les compartió, deberían poder ver la siguiente pestaña en columnas.
Aquí hay una tablita con la demanda energética de Chile de 2020, mes a mes hasta julio, desde enero hasta julio, y también está la demanda energética en gigawatt hora. Entonces, si yo quisiera graficar esta tablita en un gráfico de columnas, hay dos formas de hacerlo. Presionando una celda cualquiera, me voy a la parte de insertar, me voy aquí, a donde dice columnas en 2D, y tomo, por ejemplo, este primer gráfico de aquí. Me va a aparecer una ventana en blanco, y yo para poder seleccionar estos datos tengo dos formas. Utilizar esta parte de aquí, que dice seleccionar datos, o colocar botón secundario, y lo mismo, seleccionar datos. Me va a aparecer esta ventanita, que me va a ofrecer, digamos, me va a requerir los siguientes como elementos o campos. Por una parte, me voy aquí a la parte como de agregar. La parte de agregar lo que hace es pedirnos los valores de la serie, los valores numéricos de la serie. Entonces lo que hago es borrar lo que sale en este contenido, presionar enero y arrastrar hacia abajo. Entonces, como pueden ver, a lo largo de que ustedes van tomando cierta información, el gráfico va a ir cambiando. El nombre de la serie es el título del gráfico en este caso, que podemos colocar o demanda energética, o solamente como presionar a la celda donde está el título y le damos a aceptar. Como pueden ver, el gráfico que nos entregó es la demanda energética en gigawatt hora, pero si quiero agregarle los rótulos, es decir, los meses abajito, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Como pueden ver, en la ventana que vimos anteriormente, que antes estaba vacía, ahora hay ciertos elementos que se rellenaron. Por una parte, en esta entrada aquí, que estas son entradas de leyenda, es decir, las series, vemos que está la demanda energética de Chile, que son los gigawatts hora que nosotros tomamos. Y en este punto agregó ciertos números, porque nosotros no hemos asignado rótulos a estas etiquetas del eje horizontal, del eje X. Entonces le pincho a editar, tomo los rótulos que quiero que tenga, que son desde enero hasta julio, le doy a aceptar y aceptar. Y así me rellena el gráfico, por decir de alguna forma. En el Excel que ustedes probablemente tengan, le despliegue también esta ventanita que nos permite asignarle otro formato a los gráficos, cambiar los colores de ser necesario si queremos otros colores para poder mostrar de mejor manera estos gráficos que nosotros hemos generado. Por otra parte, también hay otra forma de generar gráficos. En ese sentido, vamos de nuevo a insertar y en vez de presionar cualquier celda, lo que vamos a hacer es tomar todo el rango de valores que nosotros queremos graficar, tanto los rótulos como los datos. Los títulos no deben tomarlos, o si no, Excel va a interpretar qué es lo que tiene que graficar también en el Excel, y eso no es lo que queremos graficar. Así que nos vamos a la parte de columnas y solamente presionamos columnas y Excel nos va a generar de forma automática los valores que nosotros hemos seleccionado. La única diferencia en este caso es que hay que cambiarle el título a mano. Demanda energética. También para poder mejorar aún más nuestro gráfico podemos agregarle ciertos rótulos. En esta parte de acá, en este signo más, me permite agregar otros elementos del gráfico. Por ejemplo, los títulos de los ejes, las etiquetas de los datos, por ejemplo, en este caso tabla de datos, si queremos para que sea más bonito, las barras de error, la leyenda, la línea de tendencia. En este caso solo vamos a agregar la tabla de datos, que nos permite visualizar de mejor forma, y aquí abajo cambiarles el nombre de los ejes. Por ejemplo, en este caso sería meses, y en este caso, como vimos antes, son gigawatt hora. Entonces así podemos mejorar nuestro gráfico y estas son dos formas en que podemos como realizarlo. Una es una forma más rápida y otra es una forma más técnica, pero es bueno que sepan ambas en caso de que necesiten profundizar mucho más en algunas cosas. Este es el caso de columnas. Por otro caso, el de barras nos permite, al igual que lo anterior, comparar valores entre categorías,
nos permite representar fácilmente la cantidad de veces que ocurre en valor, pero en este caso, en vez de estar representado por una barra vertical, está representado por una barra más bien horizontal. Entonces nos vamos una vez más al práctico, nos vamos a la pestañita que dice acá abajo barras, y van a ver una tablita, que aquí nos muestra las unidades de protección del SNASP, que como ustedes espero que sepan, el SNASP es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Y su principal rol es la protección de los ecosistemas, suelos, bosques y fauna, y administrar también muchas de las unidades o categorías de gestión públicas o privadas como parques nacionales, reservas nacionales, monumentos nacionales, áreas protegidas, entre otras cosas. Y en esta tabla tenemos las unidades de protección del SNASP, la categoría, que puede ser parques nacionales, reservas nacionales, monumentos nacionales, y la cantidad de cada una de ellas, que es el dato actualizado que en este momento hay. Por ejemplo, si quiero representar esto en barras, lo único que tengo que hacer es irme aquí en este sector de aquí, y una vez más, colocar barras. Para agilizar el proceso en este caso, lo que vamos a hacer es lo anterior, tomar todas las celdas que yo quiero de alguna u otra forma graficar y que sean representadas en un gráfico, le damos a barras 2D y listo. Nos representa aquí en un gráfico de barras como la cantidad de unidades que yo tengo de cierta categoría. Entonces puedo cambiarle el color, por ejemplo, para que se vea mucho mejor. Por ejemplo, verde. Y el título de gráfico sería unidades de protección. Entonces este es el gráfico de barras, que no es muy distinto al de columnas, solo que en este caso están más bien representadas las barras como del eje horizontal. Y al igual que en el gráfico anterior, yo puedo agregar ciertos elementos. Cambiar el diseño del gráfico, en este caso, agregarle ciertos rótulos como el título del eje, la etiqueta de los datos, una tabla de datos para que se vea mucho mejor, barras de error de ser necesario. Y este es el caso del gráfico de barras. Por otra parte, los gráficos de líneas nos permiten realizar más bien un seguimiento de los datos en un periodo de tiempo. El eje X en este caso representa el tiempo y el eje Y representa los datos. Puede ser utilizado en otras formas, pero esta es la forma más común en que probablemente se encuentre en Colombia. En el práctico, en la parte de líneas, tenemos esta tabla de aquí, que es el promedio mensual de lluvia en Curicó, mes a mes, desde enero hasta diciembre, y la precipitación se encuentra en milímetros. Entonces, una vez más, nos vamos a insertar, vamos a hacer la forma más veloz, y vamos a tomar todos los datos, vamos a ir a esta parte de aquí, que dice insertar gráfico de líneas o de área. Insertamos el gráfico de líneas, y nos crea este gráfico de líneas del promedio mensual de lluvia en Curicó. Entonces, una vez más, nos coloca los rótulos en el eje X y nos coloca los datos en el eje Y, la precipitación en milímetros. Y en este caso podemos, al igual que el anterior, agregar los títulos de eje si queremos, etiquetas de datos, tablas de datos, barras de error, la leyenda de ser necesario, una línea de tendencia. Entonces, esperamos que puedan ir probando estos elementos para ir mejorando estéticamente también su gráfico. Bueno, repito una vez más, en el caso de usar este método más rápido de poder graficar, lo único que tienen que hacer es cambiar a mano como ciertos elementos, las etiquetas de los ejes, el título, por ejemplo, promedio mensual de lluvia. Curicó. Entonces este es el caso para el gráfico de líneas. Muy sencillo y sigue la misma lógica que los gráficos anteriores. Por otra parte, el gráfico circular o gráfico de torta es un diagrama que muestra los datos más bien en sectores, más fáciles como de entender. Cada sector representa una categoría de datos y el tamaño es proporcional a la cantidad que representa, es decir, al 100%. Entonces, en el ejemplo que les tenemos preparado, en el caso del gráfico circular, tenemos cierta cantidad de proyectos que han sido ingresados por día, que es declaración de impacto ambiental, que a lo largo de la carrera probablemente se encuentren con esta palabra, y
cierta como realidad que está asociada a ella. Pero en este caso, lo que hace los días es, nos permiten aprobar cierta cantidad de proyectos dependiendo como de su envergadura. En este caso, los datos más actualizados que hay es que en el sector agropecuario, energía, minería y el sector inmobiliario, esta es la cantidad de proyectos que en este momento están aprobados, por decir de alguna forma. Entonces, una vez más, vamos al gráfico circular, vamos a ir a la vía rápida, vamos a seleccionar los datos que queremos graficar en esta torta, y aquí en este sector tenemos gráfico 2D de torta, también hay gráficos 3D y de anillos que pueden ir probando, pero por ejemplo yo solamente quiero este por el momento. Entonces, al igual que en los casos anteriores, lo único que hacemos aquí es cambiar el título y agregarle los rótulos en el caso de ser necesario. En el caso del gráfico de torta, o gráfico circular, hay muchas menos opciones que en el caso de líneas, barras y columnas. Generalmente esto se utiliza más para representar porcentaje en algunos casos, pero como vieron anteriormente, líneas, barras y columnas estéticamente se ve mucho mejor. Sí. Ahora vamos a ver el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión es una representación gráfica de los pares ordenados de una variable continua en el eje de coordenadas cartesianas. Para este gráfico vamos a utilizar este set de datos que corresponde a velocidad del viento a 10 metros de altura, y para esto tenemos dos variables: velocidad del viento medida, es decir, utilizando un instrumento de medición, y velocidad del viento modelada, es decir, utilizando un modelo de simulación. ¿Cómo se grafica entonces? Primero que todo, seleccionamos nuestras dos variables, incluyendo los encabezados, nos vamos a la sección insertar y acá buscamos este icono de acá que parece una L con puntitos. Hacemos clic y hacemos clic nuevamente sobre el primero. Ahora, voy a repetir este proceso sobre dos sets de datos más. Entonces vuelvo a repetir, selecciono mis columnas, incluyendo encabezados, me voy a insertar, hago clic sobre este icono y traslado mi gráfico acá. Y lo vuelvo a hacer una vez más. Selecciono mis datos, incluyendo los encabezados, me voy a la sección de insertar y hago clic sobre mi gráfico de dispersión. Ahora lo traslado acá para que podamos visualizarlos a los tres gráficos. Ahora, ¿cómo se interpreta o cómo analizo este gráfico? Partamos por el primero. Veo que al ser un gráfico en el eje de coordenadas cartesiana, lo que me está faltando es los títulos de los ejes, así que para eso voy a hacer clic en el icono de más y voy a activar la pestañita que dice títulos del eje. Ahora, le voy a agregar el nombre a mis ejes. En el caso del eje horizontal, es decir, del eje X, le voy a poner el nombre de medidos, con su respectiva unidad de medida, que es en metros partido por segundos. Y en el eje vertical corresponde a la variable modelados, con la misma unidad de medida, metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo interpreto este gráfico? Lo primero que tengo que hacer es observar esta nube de puntos. Si yo observo esta nube de puntos, puedo reconocer qué relación existe entre mis dos variables. ¿Y cómo determino qué relación existe entre estas variables? Bueno, me puedo hacer la pregunta, ¿cómo varían los datos, los valores de mi eje, de mi variable dependiente, en este caso la variable modelados, en función de mi variable independiente, es decir, de mi variable medidos? Entonces yo digo, en la medida que yo aumento los valores de mi eje X, veo que los valores de mi eje Y también lo hacen. Entonces, también puedo ver que la forma que tiene esta nube de puntos es como una recta con pendiente positiva. Eso también apoya la idea de que en la medida que uno de una variable aumenta, la otra también lo hace. Cuando existe este tipo de relación en mis datos, esta relación se denomina correlación positiva. Ahora, voy a pasarme al segundo ejemplo y voy a realizar el mismo procedimiento. Veo, en la medida que aumento mis datos del eje X, es decir, de mi variable independiente, veo que mi variable dependiente, es decir, de mi eje Y, no
no hay ningún patrón, no hay ninguna tendencia, esta nube de puntos no tiene ninguna forma, por lo tanto, no existe una relación entre mis variables, así que esta relación se denomina sin correlación, obviamente. Y finalmente, en el tercer ejemplo, veo que la forma que tiene mi nube de puntos es muy similar al ejemplo 1, a este que está acá, pero se podría decir que la forma de la recta tiene una pendiente negativa. O dicho de otra forma, en la medida que yo voy aumentando los valores de mi eje X, veo que mi eje Y va disminuyendo. ¿Se fijan? Entonces, la relación existente entre estas dos variables se denomina correlación negativa. Ahora, voy a pasarme al gráfico radial. El gráfico radial es una representación de múltiples variables que tienen en común la misma unidad de medida. Para esto voy a utilizar este set de datos que corresponde a los distintos tipos de contaminación en la ciudad de Santiago y su unidad de medida es porcentual. ¿Cómo grafico un gráfico radial? Bueno, primero que todo selecciono mis datos, incluyendo los encabezados, me voy a la sección de insertar y lo busco acá en el acceso directo. Veo que no está, así que para eso hago clic sobre este icono que dice gráficos recomendados, me voy a la sección de todos los gráficos y aquí lo busco. Aquí me aparecen todos los tipos de gráficos y aquí está. Doy clic en aceptar y aparece mi gráfico. ¿Cómo interpreto este gráfico? Bueno, veo que aparece una serie de polígonos y con distintos tamaños. Entonces, cada polígono representa una medida en particular. El polígono más chico representa en este caso el valor 0 y el polígono más grande el valor 25. Y también veo que aparece el nombre de mis variables en cada uno de los vértices, ya que en este tipo de gráficos, cada radio, es decir, la línea que se proyecta desde el centro de mis polígonos hacia cada uno de los vértices, representa una variable. ¿Y para qué me sirve este tipo de gráfico? Me sirve si es que yo quiero evaluar distintas opciones en función de múltiples variables. Por ejemplo, en este caso, como estoy utilizando datos de contaminación, yo a partir de la visualización de este gráfico puedo ver que la contaminación hídrica es la que tiene el mayor valor, por lo tanto, si yo quisiera realizar un plan de descontaminación, enfocaría mis esfuerzos en la descontaminación del recurso hídrico, por ejemplo. Ahora nos vamos a pasar al histograma. El histograma es una representación de la distribución de los valores de un conjunto de datos. Y para esto vamos a utilizar las notas obtenidas en un curso compuesto por 29 integrantes. Este gráfico se puede hacer de dos maneras. La primera manera es utilizando, voy a hacer zoom, es utilizando el set de datos original, todas las notas no ordenadas de mi grupo. Para eso voy a seleccionar y me voy a la sección de insertar y existe la opción del histograma como tal. Le voy a dar clic en la primera. Y lo voy a poner acá. ¿Qué veo que tiene este gráfico? Bueno, primero que nada, le voy a agregar el título de los ejes para que esté completo. Y lo segundo que voy a observar es que ya por defecto Excel me entrega 4 clases. Esto lo hizo automáticamente el programa y veo que estas clases o estos rangos varían desde el 1,2 al 3,1. Estas son las notas, desde el 3,1 al 4,4, desde el 4,4 al 5,7 y del 5,7 al 7. ¿Y cómo interpreto este gráfico? Bueno, si me posiciono dentro de una de las columnas, puedo saber lo siguiente. La cantidad de personas que obtuvo una nota entre el 1,8 y el 3,1 fue 5. Lo mismo acá. ¿Cuántas personas obtuvieron una nota entre 3,1 y 4,4? 14. Ahora, la segunda forma de graficar un histograma en Excel es utilizando la tabla de frecuencias. Acá tengo la tabla de frecuencias, que es la tabla de frecuencias de estos datos que tengo acá, de las notas. Entonces, para ello, selecciono la columna frecuencia y me voy a la sección de insertar y busco este gráfico de acá y selecciono el gráfico de columnas agrupadas. Ahora, tengo que hacerle una serie de retoques a este gráfico porque así como está, no es un histograma. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer será activar los títulos de los ejes, haciendo clic sobre el icono de más y activando la pestañita títulos del eje. Ahora, ¿qué veo también? Que en mi eje horizontal no aparecen las notas, sino que aparecen números que varían desde el 1 hasta el 15, y yo quiero que aparezcan mis notas. Así que para eso voy a hacer clic derecho sobre el gráfico en cualquier parte,
y me voy a ir a la opción seleccionar datos. Aquí emerge una ventana y en la parte derecha de mi ventana voy a hacer clic acá en la opción editar. Y aquí me pide un rango de rótulos. Y en este rango de rótulos voy a seleccionar mis rangos, que ya había hecho previamente, para calcular mi tabla de frecuencias. Y le doy a aceptar. Ahora sí, las clases están correctamente aplicadas. Y lo último que voy a hacer será aumentar el ancho de mis columnas, ya que recuerden que todas estas columnas representan un rango de valores. Por lo tanto, deberían cubrir eh, una mayor superficie y así indicar que corresponden a un rango. Entonces, para eso las voy a seleccionar hasta que se seleccionen todas. Voy a hacer clic derecho sobre una de ellas y me voy a ir a la opción Dar formato a series. Cuando dé clic sobre la opción Dar formato a series, va a emerger esta ventana en el lado derecho de nuestra pantalla. Y acá donde dice ancho del rango, voy a cambiar este valor, que originalmente es 219, y lo voy a cambiar por 0. Ahora sí, este gráfico tiene pinta de un histograma, y lo último que tendríamos que hacer sería cambiarle el nombre a los ejes. Por ejemplo, acá iría el nombre histograma de notas. Este de acá sería la frecuencia. Este de acá sería el rango de notas. Finalmente, el último gráfico que vamos a ver es el gráfico combinado, que tal como dice su nombre, es un tipo de gráfico que puede soportar distintos tipos de gráficos. Para esto vamos a utilizar dos variables atmosféricas que corresponden a la precipitación en milímetros y la temperatura promedio en grados Celsius, para los distintos meses de un año X. Entonces, ¿cómo hago este gráfico? Primero que todo, selecciono mis variables que voy a utilizar, incluyendo los encabezados y la columna mes. Me voy a la sección insertar y lo busco. En mi configuración de Excel no está la opción gráfico combinado como acceso directo, así que al igual que hicimos con el gráfico radial, me voy a la sección gráficos recomendados, todos los gráficos, y lo busco. Aquí está, lo selecciono y veo que aparece esta ventanita con una previsualización de mi gráfico. Entonces, ¿qué estoy viendo? Acá me aparece otro cuadro que contiene mis variables. Son dos variables, la variable precipitación y la variable temperatura promedio. Y veo que para cada variable aparece el tipo de gráfico. Por ejemplo, en la variable precipitación está puesto el tipo de gráfico columnas agrupadas, y yo lo voy a dejar así porque es el gráfico que quiero utilizar. Y para mi variable temperatura promedio está puesto el gráfico líneas, y lo voy a cambiar por líneas con marcadores. Si se dan cuenta, estas son todas las opciones de gráficos que pueden utilizar en un gráfico de tipo combinado. Pero yo voy a utilizar esta de líneas con marcadores. Ahora, ¿qué más puedo ver en este gráfico? Si me voy aquí en la previsualización, veo que aparece únicamente un eje, que es este que está acá, que varía desde el 0 hasta el 120. Entonces, yo asumo que con esos datos, este eje corresponde a la variable precipitación, porque la precipitación varía entre esos valores. No puede ser la temperatura porque no hay temperaturas en grados Celsius que alcancen esos valores. Así que yo asumo que es la precipitación. Entonces, me falta agregar el eje de la variable temperatura promedio. ¿Cómo hago eso? Bueno, me voy al cuadro inferior y veo acá una columna que se llama eje secundario, que tiene pestañitas activables. Y acá, en la variable temperatura promedio, simplemente lo que hago es activar esta pestañita y ahora sí aparecen mis dos ejes. Ahora sí estoy en condiciones para aceptar y hacerle los últimos retoques a mi gráfico. Veo que le faltan los títulos de los ejes, así que nuevamente hago clic sobre el icono de más y activo la pestañita títulos del eje. Y ya estaría listo nuestro gráfico. Lo último que nos quedaría sería agregar los nombres, así que eso será lo que vamos a hacer. Este eje de acá corresponde a la precipitación, el cual tiene la unidad de medida en milímetros. Así que precipitación, mm. Este que esté acá corresponde al eje de la temperatura promedio, y su unidad de medida son los grados Celsius. Este eje que está acá corresponde a los meses, así que le pondré mes. Y finalmente, el título de nuestro gráfico. El título del gráfico le vamos a poner un nombre adecuado, que va a ser este que está acá, variables atmosféricas. Y eso sería todo con respecto al gráfico de tipo combinados, y
también sería todo con respecto a todos los tipos de gradients.